Hola, nos reencontramos nuevamente para avanzar con números reales, hoy en la suma de los n primeros términos de sucesiones geométricas. Para empezar, ya sabemos de las sucesiones geométricas que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una constante que llamamos q. Así, a partir del primer término que llamamos a sub 1, a sub 2 va a ser a sub 1 por q, es decir, a sub 1 por q a la 1. Si retrocediéramos un término hacia atrás, podríamos representar a a sub 1 como a sub 1 por q a la 0. Luego, sabiendo esto, ya tenemos a sub 2, que es a sub 1 por q, como bien lo expresamos anteriormente. A sub 3 va a ser a sub 2 por q, es decir, a sub 1 por q a la 1 por q, lo cual va a quedar que a sub 3 es igual a sub 1 por q a la 2. Y luego a sub 4 va a ser a sub 3 por q, y entonces va a ser a sub 1 por q a la 2 por q, lo cual va a quedar a sub 1 por q a la 3. Luego vemos que a medida que avanza n en a sub n, el exponente de q avanza n menos 1, con lo cual aparece ahí la fórmula que ya conocemos del término general de las sucesiones geométricas, que es a sub n igual a sub 1 por q a la n menos 1. Luego, teniendo este resultado y sabiendo que la suma de cualquier sucesión es la suma de sus términos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 y así hasta llegar a sumar a sub n, podemos reemplazar dicha suma en esta sucesión geométrica usando los resultados anteriores. Es decir, donde está a sub 1 dejamos a sub 1, donde está a sub 2 ponemos a sub 1 por q a la 1, donde está a sub 3 ponemos a sub 1 por q a la 2, y donde está a sub 4 ponemos a sub 1 por q a la 3, y así sucesivamente hasta llegar a sub n, cuyo término va a estar representado por a sub 1 por q a la n menos 1. Muy bien. Con la última fórmula del pizarrón anterior, trataremos de obtener una expresión más simple que nos permita resolver este problema economizando procedimientos y sobre todo tiempo. Para ello, lo primero que haremos es multiplicar la fórmula que tenemos por la razón q de ambos lados del igual, es decir, en ambos miembros, lo cual sería s sub n por q igual a toda esa expresión que tenemos en la primera fórmula dentro de un paréntesis multiplicada por q. Luego, aplicamos la propiedad distributiva en el segundo miembro, distribuyendo esa q en cada término, obteniendo a sub 1 por q, a sub 1 por q a la 1 por q, a sub 1 por q a la 2 por q, a sub 1 por q a la 3 por q, y así sucesivamente hasta llegar a sub 1 por q a la n-1 por q. Luego, si aplicamos la propiedad asociativa a partir del segundo término en adelante, donde se multiplican las q con distintos exponentes, y usamos la propiedad del producto de potencias de igual base, en el cual se suman los exponentes, entonces tendremos que S sub n por q es igual a sub 1 por q más a sub 1 por q a la 2 más a sub 1 por q a la 3 más a sub 1 por q a la 4, y así sucesivamente hasta llegar al último término, donde q a la n-1 por q queda q a la n, quedando ese último término a sub 1 por q a la n. De este pizarrón, con lo que nos vamos a quedar ahora va a ser con la fórmula 1 que estamos señalando con esa estrella con el número 1, y con esta última fórmula a la cual acabamos de llegar, que la señalaremos con esta estrella con el número 2. Muy bien. Vamos a tomar la segunda expresión que habíamos denotado con la estrella número 2 y la primera expresión que denotamos con la estrella número 1. Con estas fórmulas lo que haremos es restar miembro a miembro. Al restar miembro a miembro, vamos a observar que estas llaves verdes resulta ser que nos señalan
los términos que coinciden en ambas fórmulas. Entonces, al restarse entre sí, vamos a aplicar la propiedad cancelativa que cancela esos términos entre sí, obteniendo entonces que la resta de S sub n por Q menos S sub n va a quedar menos A sub 1, ya que está en el segundo miembro de la resta, sumado por el último término de la primera fórmula, que es de la estrella 2, A sub 1 por Q a la n. Si ordenamos el segundo miembro, obtenemos A sub 1 por Q a la n menos A sub 1. Luego vamos a sacar factor común en el primer miembro y en el segundo miembro, en el primer miembro S sub n y en el segundo miembro A sub 1, obteniendo a S sub n multiplicado por Q menos 1 y a sub 1 multiplicado por Q a la n menos 1. Ojo, observación, que ese menos 1 está restando como término y no en el exponente de la Q. Finalmente, como lo que buscábamos era la fórmula de la suma de los n primeros términos, o sea, S sub n, vamos a pasar dividiendo Q menos 1 al segundo miembro, obteniendo la siguiente fórmula, que es S sub n igual a A sub 1 por la fracción, donde el numerador es Q a la n menos 1 y el denominador es Q menos 1, donde sabemos que Q menos 1 no puede valer 0, pues se está dividiendo, por lo tanto Q deberá ser distinto de 1 siempre. Muy bien, para sintetizar buscábamos una expresión que nos permita hacer una suma de los n primeros términos en una sucesión geométrica que nos sintetice procedimientos y tiempos. Bueno, aquí la obtuvimos y es la fórmula que encontramos en el pizarrón anterior. Ahora bien, veamos cómo funciona en un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente sucesión con términos 2, 6, 18, 54 y se pide calcular la suma de los 15 primeros términos, o sea, S sub 15. Lo primero que tenemos que observar es que nuestro primer término A sub 1 vale 2. Luego vemos que el 6 se obtiene haciendo 2 por 3, el 18 haciendo 6 por 3 y el 54 haciendo 18 por 3, de donde podemos inferir que Q vale 3. Por lo tanto, podemos calcular la suma de los n primeros términos o buscar su fórmula a partir de la fórmula que conocemos en el pizarrón anterior, Y entonces reemplazamos A sub 1 por 2 y Q por el 3, obteniendo 2 por la fracción 3 a la n menos 1 dividido 3 menos 1, en donde 3 menos 1 vale 2, que puede simplificarse con el 2 que está multiplicando, que era el A sub 1, y de ahí obtenemos la fórmula de la suma de los n primeros términos para esta sucesión, para este ejemplo, donde sencillamente con la fórmula 3 a la n menos 1 podemos obtener la suma de cualquier cantidad de términos que elijamos. Por ejemplo, en este caso queríamos los primeros 15, entonces debemos reemplazar la n por 15. Haciendo la cuenta con la calculadora, obtenemos que la suma de los 15 primeros términos vale 14.348.906. Bien, resuelto este ejemplo, terminamos con la explicación de hoy. Una vez más, les agradezco la atención y nos vemos en la próxima explicación.